Al Señor. Amado amigo y hermano, Dios te bendiga en este día. Gloria al Señor. Te damos la bienvenida nuevamente a nuestro culto, nuestro servicio dominical. Gloria a Dios. En esta mañana, gloria al Señor, vamos a orar para dar comienzo de nuestro culto. Gloria al Señor. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Señor. Gracias por otro día más que tú nos permites el estar en tu casa, Señor. Otro día más, Señor, que tú nos permites ver, Señor, aleluya, tu gloria, Señor, manifestándose en nuestras vidas, Señor. Padre, en esta hora yo te pido, Señor Jesús, que seas tú glorificándote, Señor, que seas tú hablando a cada vida, a cada corazón, Señor. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora depositamos este servicio en tus manos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, Jesús. Buscamos en la palabra, gloria al Señor, en el libro de los Salmos, gloria a Jesús, capítulo 66. El libro de los Salmos, capítulo 66. Si tienes una Biblia, acompáñanos, gloria al Señor, a buscar la palabra del Señor. Dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterá a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien perseveró la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Gloria a Jesús. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Vamos a dar comienzo, gloria a Jesús, de la adoración. Gloria al Señor. Vamos a cantar ese coro de meditación que dice: quiero llenar tu trono de alabanza. Gloria a Jesús. Y yo te invito, gloria al Señor, en esta mañana, gloria al Señor, que adores al Señor, gloria a Jesús, aleluya, que le pidas al Señor que inunde tu casa de adoración, gloria a Jesús, aleluya. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrada en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrada en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrada en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor.
y proclamarte, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso Dios, que gloria al Señor en esta mañana, gloria a Jesús. Procure, gloria al Señor, llenar, gloria a Jesús, el trono de adoración, aleluya, aleluya, con tu adoración al Señor. Vive Dios, aleluya. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciego fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciega fui, mas por la sangre vi, por ella redimida fui. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder, poder, aleluya, sin igual poder en Jesús, que murió por ti. Gloria al Señor, murió por ti, resucitó. Gloria a Jesús para darte vida. Aleluya, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios. Y como último, gloria a Jesús, coro, gloria al Señor. Jesús está pasando por aquí, gloria a Jesús. Y yo te invito, gloria al Señor, si tienes alguna necesidad, gloria a Jesús, te pido que nos escribas, gloria al Señor. Escríbenos, gloria al Señor,
para orar por ti, gloria a Jesús. Jesús, aleluya, en esta mañana pasa por tu casa, gloria al Señor. Él está ahí, gloria al Señor, presto para ayudarte, darte la mano, gloria a Jesús. Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere sanarte, Jesús quiere libertarte, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Oh, gloria al Señor, es que cuando Jesús pasa, gloria a Jesús, la vida se transforma, gloria a Jesús, aleluya. Tu vida no va a ser igual, gloria al Señor. Vuelvo y te repito, si necesitas, gloria a Jesús, oración, gloria al Señor, puedes escribirnos, gloria a Jesús, aleluya, la dirección que aparece en pantalla, gloria al Señor. No temas, gloria al Señor, de pedir ayuda, de pedir oración, gloria a Jesús. La Iglesia de Dios Misionera, Asamblea de Dios, de la Urbanización Los Ángeles, está a la disposición tuya, gloria al Señor. Este es el grupo de adoración, gloria a Jesús, de la iglesia. Dios te bendiga ahora con la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Dios te bendiga, amado. En la mañana de hoy le damos gracias al Señor que nos permite llegar a ti a través de esta transmisión digital. En este día continuamos con la celebración del mes de la Biblia. El pasado domingo estuvo con nosotros la reverenda Raquel Echevarría con una poderosa palabra del Señor. Hoy continuaremos en esta celebración. Quiero recordarte compartir este video con todos tus amigos para que ellos también puedan recibir palabra del Señor en esta mañana. En este día quiero compartir una enseñanza de la palabra bajo el tema Enfócate y descubre el poder de la palabra de Dios. Quiero invitarte a buscar en la palabra del Señor, en la epístola a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios capítulo 1. Verso 18, donde el apóstol Pablo le dice a esta iglesia: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Padre eterno y Padre santo, Señor, en este día te doy gracias por tu palabra. Señor, en esta hora te pido que tú seas ministrando a través de ella, Señor. Que tú hables a nuestras vidas, Padre eterno. En esta hora te pido, Padre celestial, que seas tú glorificándote, Señor. Que seas tú hablando y que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú le envías en este día. Gracias te doy, papá, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén, gloria al Señor. Te repito, vamos a estar hablando bajo el tema enfócate y descubre el poder de la palabra de Dios. Y yo quiero comenzar haciendo una pregunta en este día. ¿Sabías tú que cada palabra que sale por tu boca tiene poder para traer bendición o maldición? Cada palabra que decimos, amado, puede edificar una vida o puede destruir una vida. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablamos a nuestros cónyuges? ¿Cómo le hablamos a nuestros padres? ¿Cómo le hablamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo? Nos preocupamos por verdaderamente hablarle a cada persona con la gracia y la sabiduría de edificar su vida. O nos dejamos llevar en ocasiones por el momento y por las circunstancias que nos rodean. Porque no solamente esa persona que escucha es afectada negativamente, sino que nosotros también recibimos las consecuencias. Positivas o negativas las vamos a recibir. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La persona que usa bien la palabra edifica, amado. Pero la persona que usa mal la palabra destruye. Y cuando la persona edifica, a eso la Biblia le llama vida. Pero cuando esa persona destruye, a eso la Biblia le llama muerte, amado. Lo que quiero decir con esto es que de nuestra boca puede proceder tanto muerte como vida, amado. Y quiero traerte una ilustración de un evento que ocurrió hace muchos años en El Salvador. Y se habla de este muchacho llamado Irwin. Irwin era un muchacho que estudiaba en un colegio privado. Muchacho al fin, juguetón, chistoso, pero a la misma vez poco irresponsable como estudiante. Y estando ya en camino los exámenes finales, su padre era un militar autoritario allá en El Salvador. Y le dijo a su hijo, si no pasas las pruebas finales, yo te mato. Y esas palabras calaron tan hondo en la vida de este joven llamado Irwin, que cuando este joven tomó los exámenes y recibió la nota y se dio cuenta que no había podido pasar algunas materias, este joven llegó a su casa. Solamente retumbaban las palabras que había escuchado de parte de su padre. Si no apruebas, te mato. Y este joven pensó, yo le voy a adelantar el camino, le voy a cortar el camino del castigo a papi. Y fue al cuarto de su padre, abriendo uno de los gaveteros donde él sabía que su papá guardaba un arma. Tomó una pistola Colt Commander calibre 45. Y este joven llamado Irwin se disparó en su cabeza. Y en medio de la confusión que trajo todo este evento, su padre encuentra una nota. Nadie sabía por qué Irwin había tomado esta decisión. Pero cuando su padre encontró la nota dejada por Irwin, una nota de despedida, se le aclararon sus dudas. Y comenzó a llorar cuando leyó aquella nota, porque la causa de la muerte habían sido las palabras amenazantes del padre. Miren, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, amado. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, cuando le escribía en el libro a los Efesios, el capítulo 4, el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mira, amado, tenemos que medir qué palabras salen por nuestra boca. Le estoy diciendo que nuestras palabras tienen poder. Ahora,
he traído esto a manera de introducción, amado, para ponernos a reflexionar en este día. Si las palabras que tú y yo podemos decir tienen poder para edificar o destruir una vida, cuánto más poderosa pueden ser las palabras de aquel que en el libro de Génesis capítulo 1 dijo, sea la luz, y fue la luz. De aquel que dijo, luego, haya expansión en medio de las aguas, y se separen las aguas, e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. De aquel que dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y dice la palabra del Señor que fue así. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y dice que fue así. Seguimos en ese capítulo 1 de Génesis y llegamos al verso 20 y dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aguas y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y fue así, amado. Y cuando llegamos al verso 24, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, amado. ¿Cuánto más poder pueden tener las palabras, amado, del Dios Todopoderoso, que con solamente su palabra fue hecho todo lo que vemos, amado? El salmista decía en el Salmo 33, en el verso 6, la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El salmista relata lo poderosa que es esa palabra del Señor, que es la palabra de Dios, amado. Y yo quiero que tú entiendas claramente en este día y que nos enfoquemos en que la palabra de Dios tiene poder. Y yo te voy a enumerar algunas de esas muchas cualidades que vamos a encontrar a través de la Biblia, donde enumera que la palabra de Dios tiene poder. Y quiero comenzar en Hebreos capítulo 11, en el verso 3, cuando la Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que lo primero que tenemos que entender es que esa palabra de Dios tiene poder para crear. No solamente creó todo lo que vemos, amado. Tiene todavía poder para crear, amado. Para hacer milagros. Y lo vemos en el ministerio de Jesucristo. Esa palabra de Dios tiene poder para crear. Miren aquel momento de la alimentación, amado. Cuando los discípulos, el informe que le dan al Señor, solamente tenemos estos panecillos y estos peces. Pero con eso comió toda aquella multitud. Porque la palabra de Dios tiene poder para crear. Y no solamente para crear, cuando seguimos viendo a través de la palabra de Dios tiene poder para limpiar, amado. Porque esa palabra de Dios es pura. El salmista decía en el Salmo 119, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y en el Salmo 12 decía, las palabras de Jehová son limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así que el efecto en nosotros de esa palabra que es pura, esa palabra que es purificada 7 veces,
El efecto en nosotros, amados, es de purificación. Y por eso en el mismo Salmo 119 el salmista hace una pregunta. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo contesta esta pregunta diciendo, con guardar tu palabra. Porque esa palabra de Dios tiene poder para limpiar, amado. Tiene poder para limpiar nuestro camino por donde andamos. Guardando esta palabra, nuestro camino va a limpiarse, amado. Guardando esta palabra, Dios va a abrir camino para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús decía en el capítulo 15 de Juan, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque esa palabra del Señor es poderosa para limpiarnos. Y sigue diciendo en ese mismo evangelio de Juan, en medio de esa oración que hace Jesús al Padre en el capítulo 17, cuando llega al verso 17, Jesús dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros tenemos, amado, que entender que esa palabra es poderosa para purificar, para limpiar nuestras vidas. Gloria al Señor. La palabra del Señor también tiene poder para sanar. Cuando vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, y encontramos ese relato donde Jesús se encontró con el centurión. La Biblia dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, solamente con una palabra, solamente con enviar la palabra, aquel hombre fue sano. Y nosotros tenemos que entender que esa palabra de Dios es poderosa para sanar nuestras vidas. Esa palabra del Señor es poderosa para convertir y para salvar. El profeta Isaías escribía en el capítulo 55, en el verso 10, y decía, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Mire, cuando Dios da una palabra, el mundo puede decir esa persona no sirve. El mundo puede poner una cruz sobre una persona, pero cuando Dios dice yo lo salvo, cuando Dios dice y da una palabra sobre esa vida, yo lo hago un pastor, yo lo hago un evangelista. Mire, esa palabra de Dios tiene poder para convertir y salvar esa vida y transformarla en ese gran ministerio que Dios ya vio en esa persona. Esa palabra del Señor es poderosa. El apóstol Pablo le escribía a los romanos en el capítulo 10, en el verso 17, y les decía, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender esto, amado. Mire, yo fui maestro de niños por muchos años, y fui maestro de juveniles y maestro de jóvenes. Y estuve muchos años dando clases entre niños, juveniles y jóvenes, amados. Le estoy hablando posiblemente de 15 años o más entre todos esos periodos en esas clases que estuve dando clases. Pero si algo me sorprendió es cuando era maestro de los principiantes. Mire, cuando yo daba clases, este grupo tenía un niño. Era el más pequeño del salón. Y yo tenía cerca de 18 niños en un balcón en la iglesia. Y ese balcón tenía una reja y ese muchacho se trepaba por la reja. Cuando no venía con juguete y empezaba a jugar en la clase. Y yo trataba de darle la clase a los demás niños. Pero pude entender que esa palabra siempre llega, amado.
porque los niños tienen una capacidad. Esa palabra siempre cumple el propósito. Un día llegó la madre de este niño y me dice, tú sabes que este nene llega a su casa y le cuenta toda la clase a su papá. Su papá no era creyente, pero este niño de 6 años llegaba a su casa y le contaba a su papá toda la clase. El día que yo escuché ese testimonio de parte de esta hermana, amado, yo entendí, mire, que esa palabra de Dios es poderosa. Esa fe viene por el oír y es posible que yo pensaría que ese niño estaba jugando. Un niño de 6 años, pero este niño aprendía la clase mientras estaba jugando y iba y la contaba luego a su padre que no era creyente. Ciertamente nosotros tenemos que entender lo que Pablo le escribía a los romanos cuando les decía en el capítulo 1 y verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué, amado? El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que esta palabra de Dios es poderosa. Tiene poder para salvar. Tiene poder para transformar vidas, amado. Y es por esto que la tenemos que utilizar correctamente. Que la tenemos que llevar correctamente, amado. Porque tiene poder para salvar vidas. Pero esta palabra también es eficaz. Esta palabra también discierne y llega a lo profundo de nuestra alma. Es lo que el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 4 y verso 12 escribe. Cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que espada de 2 filos. Y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra del Señor es tan poderosa que penetra y discierne nuestros pensamientos. Discierne nuestro corazón. Por eso en ocasiones el pastor puede estar predicando y hay alguna vida pensando, alguien le dijo al pastor que yo hice esto. Es posible que en momentos dados el maestro de escuela bíblica en medio de la clase esté trayendo una enseñanza y algún alumno esté pensando, alguien ya le dijo al maestro que yo hice esto. Mire, amado, es que esta palabra penetra. Esta palabra discierne nuestros pensamientos. Esta palabra discierne las intenciones de nuestro corazón. Porque es una palabra viva y eficaz. Esta palabra, amado, también alimenta. Cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo en medio de la tentación, allí en el desierto, en el capítulo 4 de Mateo, en un momento dado cuando el enemigo le dice al Señor, mira, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió, amado, en el capítulo 4 de Mateo y verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra del Señor alimenta. Y no se nos puede olvidar que nosotros no solamente somos cuerpo, también somos espíritu y somos alma. Y nuestro espíritu necesita alimentarse. Y esa palabra del Señor nos alimenta. Esa palabra del Señor, mira, amado, alimenta nuestra vida. Yo no sé si usted ha estado en un momento dado donde usted ha llegado a la iglesia sin fuerza, cansado. Pero cuando comienzan a predicar, cuando comienzan a la enseñanza bíblica, si es en la escuela dominical, o si llegaste al culto de estudio bíblico y comienzan a impartir la enseñanza, o llegaste al discipulado y comienzan con la enseñanza de ese día, esa palabra comienza a alimentar tu espíritu. Y cuando tú sales por la puerta de la iglesia, tú dices, adiós, se me fue el cansancio. ¿Por qué? Porque esa palabra del Señor te alimenta. Y el que se alimenta se fortalece. Y hay muchas ocasiones que nos ha sucedido esto. Esa palabra nos alimenta. Pero no solamente nos alimenta, amado. Esa palabra dice que vivifica. Tiene poder para vivificar. El salmista decía en el Salmo 119, en el verso 107,
Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. El salmista era un varón conforme al corazón de Dios. Y él sabía que en esos momentos de aflicción, en esos momentos difíciles, él podía contar, él tenía la seguridad de que podía contar con que el Señor lo iba a vivificar conforme a su palabra. Él tenía esa certeza, amado. Es que ciertamente esa palabra del Señor vivifica. Usted nunca ha leído el capítulo 37 del profeta Ezequiel, cuando se le da instrucciones de que profetice sobre aquellos huesos y vivirán, porque ciertamente esa palabra del Señor vivifica, esa palabra del Señor trae vida. Jesús decía en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa palabra del Señor vivifica. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Las palabras que les estoy hablando son vida. Son vida. Alabado el Señor. Esa palabra es poderosa. Mira, esa palabra del Señor es tan poderosa que reprende a nuestro enemigo. Volviendo al momento de la tentación del Señor, allí en el capítulo 4 de Mateo, dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles le servían. Esa palabra del Señor es poderosa para reprender a nuestro adversario. Esa palabra es poderosa, amado. Y nosotros tenemos que entenderlo. Y hay muchas otras cosas que podríamos mencionar para hablar del poder de la palabra del Señor. Estos solamente son algunos ejemplos que te he querido traer en este día. Pero también quiero traerte otros puntos, amado. Y es que esta palabra del Señor permanece para siempre. El salmista en ese Salmo 119 también dice en el verso 89: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías, el profeta, en el capítulo 40 y verso 8 decía: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Lo sabía el salmista, lo sabía el profeta. Esa palabra del Señor permanece para siempre, amado. Lo sabía el apóstol Pedro cuando le escribe a la iglesia en su primera epístola, en el capítulo 1 y verso 23, cuando le dice a la iglesia: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, esa palabra del Señor permanece para siempre, amado. Y no hablo solamente de que usted tenga una Biblia, amado. La Biblia se puede romper. Yo hablo de lo que está escrito dentro de esa Biblia. Yo hablo de la palabra, lo que está escrito allá adentro, amado. Eso es lo que permanece para siempre. Miren, momentos donde hubo persecución de la iglesia, donde no podían tener Biblias o rollos o pergaminos, esa palabra permanecía porque se la decían el uno al otro. Esa palabra del Señor seguía permaneciendo y seguía pasando de generación en generación. Esa palabra permanece para siempre. Por eso es que la palabra nos dice que instruyamos al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mire, instruya a su niño. Instruya a los niños en el Señor siempre. Ellos tomarán su decisión. Cuando lleguen a su adultez, tomarán su decisión.
Pero eso que usted sembró, esa palabra del Señor siempre va a estar en sus corazones. Ellos se podrán alejar del Señor en algún momento de su vida, pero la palabra que usted sembró en su corazón, en algún momento va a germinar porque siempre va a estar ahí presente. Porque esa palabra de Dios va a permanecer en su vida para siempre, amado. Esa palabra del Señor también nos indica el camino. El salmista decía en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, la palabra del Señor ilumina todo, amado. Es la que alumbra nuestro camino. Es la palabra del Señor la que nos da dirección. Y tenemos que tener cuidado con los atajos, amado. En estos días la gente no quiere leer la palabra del Señor porque es más fácil tomar el teléfono y llamar al siervo de Dios, llamar a los profetas para ver qué Dios me tiene que decir cuando tenemos la palabra, la profecía aquí, amado. Cuando usted tiene esa palabra ahí, amado, pero no queremos leerla, no queremos leer la palabra, esa palabra es la que te va a alumbrar el camino. Es esa palabra del Señor la que te va a dar dirección en medio de tu vida, en todos los momentos que puedas estar atravesando. Aún en estos momentos difíciles que vivimos de pandemia, de distanciamiento social, en todo esto, en nuevos panoramas que nos ha tocado vivir. En medio de todo esto, la palabra del Señor es la que te dirige, la que ilumina tu camino, la que te dice por dónde tienes que andar. Poderoso el Señor. El apóstol Pedro le escribía a la iglesia en su segunda epístola y le decía en el capítulo 1, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa palabra del Señor alumbra. Tiene que alumbrar como antorcha en nuestras vidas, amado. Pedro decía que era la palabra profética más segura, amado, que nos va a alumbrar hasta que llegue ese día de la venida del Señor. Nos va a decir por dónde tenemos que caminar. Ciertamente, la palabra nos dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él es quien aprueba nuestro camino. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Yendo a la palabra del Señor. Buscando dirección en su palabra. Ahora, esta palabra estamos llamados, amados. Muchas veces no sabemos cuál es el camino y la dirección que tenemos que tomar. Porque estamos llamados a leer esta palabra. Pero muchas personas no la quieren leer. En Deuteronomio capítulo 17, el verso 19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Es necesario, amado, leer esta palabra constantemente. Algo interesante en el capítulo 17 de Hechos, en el verso 11, nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, necesitamos más gente como los de Berea. Necesitamos gente que escudriñe cada día la palabra. Mire, ¿por qué ha proliferado tantas sectas y tantos grupos raros, amados? Porque la gente no quiere leer la palabra del Señor. Porque no hemos querido ir a la palabra, amado. Y llega cualquiera y dice, Dios me dijo, y la gente se va detrás de él sin leer la palabra, sin escuchar bien lo que está diciendo. Llega cualquiera y dice, Dios me dijo que caminamos en un pie y comienzan a brincar con un pie. Amado, hay que leer esta palabra. Hay que escudriñarla cada día como hizo esta gente de Berea. Y nadie nos va a engañar. Nadie nos puede engañar mientras esta palabra esté ahí con nosotros, amado. Tenemos que leerla.
para poder ser de bendición. Mire, usted tiene que leer esta palabra para poderla ejecutar. Usted tiene que leer esta palabra para poder ser de edificación a la iglesia. Usted no puede ser maestro de escuela bíblica si no lee la palabra. Usted no puede predicar si no lee la palabra. Y los testimonios son buenos, pero no siempre vas a predicar por testimonio. Tienes que ir a la palabra. Y en estos días ha proliferado. Mire, hay predicadores que a veces parece que tienen un stand-up comedy, amado. Porque han dejado la palabra a un lado y hacer reír a la gente es más fácil que ir a la palabra. A veces yo veo videos en internet, amado, que uno se queda sorprendido viendo cómo predicadores entretienen a la gente en vez de ir a la palabra. ¿Cómo vamos a bendecir la iglesia? ¿Cómo vamos a edificar la iglesia si no leemos esta palabra? Si no nos enfocamos en esta palabra poderosa del Señor. No podremos ser útiles, amado, ni para el ministerio. No podremos tener un servicio efectivo para el Señor si no leemos esta palabra. Pablo le escribía a Timoteo en la segunda epístola y le decía a Timoteo en el capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Mira, Timoteo, esa escritura es útil para enseñar. Timoteo, esa escritura es útil para redarguir. Mira, Timoteo, esa escritura es útil para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si nosotros no vamos a la palabra del Señor, mire, podemos dar conferencias, hay buenos escritores cristianos, hay buenos libros cristianos, amados, pero usted no puede dejar a un lado la palabra del Señor. Usted no puede tomar un libro para predicar desde el altar de un libro que no sea la palabra del Señor. Usted puede citar un libro. Usted puede traer ejemplos de un libro. Pero usted no puede dejar a un lado la palabra del Señor. Tenemos que enfocarnos en esta palabra si queremos ser útiles, si queremos ser de bendición, si queremos edificar la iglesia, si queremos ser ministros efectivos, si queremos tener un servicio efectivo delante del Señor. Tenemos que enfocarnos en esta palabra. Y ya quiero ir terminando, amado. Un solo puntito más te quiero compartir en este día. Esta palabra del Señor nos ayuda para pelear la batalla. Esta palabra te va a ayudar, te va a capacitar para pelear tu batalla diaria. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 6, verso 17, hablando de la armadura del creyente, les habla y les dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, en ese capítulo 6 de la epístola a los Efesios, usted va a ver que te va a hablar de toda la armadura del creyente. Y el yelmo va a proteger tus pensamientos y va a proteger tu mente. Y la coraza va a proteger tu corazón y te va a describir toda la armadura. Y el escudo de la fe te va a ayudar a protegerte. Pero solamente hay un arma para defenderte. Y es la espada del Espíritu. ¿Cómo podremos pelear la batalla si no tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a defender en medio de la batalla, amado? Mire, volviendo otra vez al momento de la tentación de Jesús, ¿qué usó el enemigo para atacar a Jesús? Comenzó a decirle, mira, porque escrito está. Y Jesús volvió a contestarle, mira, también escrito está, al Señor tu Dios no vas a tentar. Nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. Si queremos ser creyentes victoriosos para pelear nuestra batalla, necesitamos esta palabra. Necesitamos la palabra del Señor. No solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú quieres ser un vencedor, si tú quieres ser un victorioso en el Señor, tú quieres estar enfocado en tu vida cristiana,
tienes que leer la palabra del Señor para poder pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que enfocarnos en la palabra. Ya estoy terminando, amado. Para finalizar, hoy en día tenemos a muchos creyentes en el Señor que han dejado a un lado la palabra del Señor. A muchos creyentes que han ignorado el poder de la palabra de Dios. Y es preocupante, amado, ver cómo en muchos lugares la palabra del Señor se ha estado dejando a un lado. Cómo muchas personas lo que quieren es escuchar música cristiana. Pero si comienza en esa emisora de radio una palabra, cambian el radio. Sencillamente estamos dejando la palabra del Señor a un lado. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver a enfocarnos en la palabra del Señor. Adorar al Señor es bueno, es necesario. Lo tenemos que hacer, amado. Pero no podemos sustituir el alimentarnos con la palabra del Señor adorando solamente al Señor. Necesitamos alimentarnos con la palabra. Necesitamos, amado, volver a la Biblia. Necesitamos volver a ocuparnos en la Biblia. Porque esta palabra de la cruz, te repito, 1 Corintios capítulo 1 y verso 18. Esta palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Te repito que es poderosa esta palabra. De manera que si en este día te encuentras débil en medio de la prueba, la palabra te dice, diga el débil, fuerte soy. La palabra te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te encuentras enfermo en este día, mira, esta palabra poderosa en el Evangelio de Santiago capítulo 5 te dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y mire lo que dice el verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si en este momento estás en medio de luchas, en medio de tu vida, en medio de batalla, esta palabra te dice en este día, en Jeremías capítulo 20, verso 11, mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Mira, amado, y podemos seguir mencionando. En el mismo Jeremías, en capítulo 1, verso 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pero ¿cómo vas a poder enfrentar cada una de estas situaciones de la vida si no lees la palabra del Señor? Necesitamos volver a la palabra, amado. Y yo quiero recordarte en este día que esta palabra de Dios es poderosa. Yo quiero hacer oración en esta hora. Y quiero darle gracias al Señor por esta palabra. Y quiero volverle a pedir al Señor que esta palabra quede grabada ahí en tu corazón. Te invito a que ores conmigo en esta hora. Padre celestial, Padre eterno, en esta hora estamos delante de tu presencia. Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias por tu misericordia, reconociendo, Padre eterno, en esta hora, Señor, que en muchas ocasiones te hemos faltado, Señor. Hemos faltado, Señor, en enfocarnos en tu palabra. Hemos faltado, Señor, en no leer tu palabra, Señor. Pero en esta hora te pedimos, Señor de la gloria, que tú nos ayudes, que tú pongas hambre y sed de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en este día. A cada vida que esté escuchando en esta hora, bendíceles, papá. Y permite, Señor, que esta palabra transforme su vida. Que esta poderosa palabra tuya, Señor, les ayude en cada etapa y cada momento de su vida. En cada momento de aflicción, en cada batalla, en cada prueba, Señor. Ellos puedan descubrir que esta palabra es poderosa, Señor. Y que puedan entender que esta palabra
es poderosa para dirigirles en medio de la adversidad, para dirigirles en medio de las tinieblas, Señor. Te pido, papá, que bendigas a cada uno de mis hermanos que ha estado escuchando esta palabra y que esta palabra quede grabada en sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén, amén, gloria al Señor. Te recuerdo que esta es la Iglesia de Dios Misionera, Asambleas de Dios, que radica en la calle Estrella del Norte, número 40, en la urbanización Los Ángeles, en Carolina. Estamos radicados aquí frente al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Y este que te habla es el pastor Quique Mercado. Y estamos como siempre aquí para ayudarte en todo momento. En este día ya estamos para finalizar. Quiero que tomes un momento para compartir esta transmisión con todos tus amigos, para que ellos también puedan recibir esta palabra del Señor en este día. Quiero hacer oración en esta hora para finalizar. Padre eterno y Padre santo, Señor, en este día te damos gracias, Padre eterno. Gracias porque nos has permitido adorarte y alabarte en este día. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Te pido una vez más que esta palabra, Señor, quede grabada en cada mente y cada corazón y que ella cumpla el propósito con el cual tú le enviaste en este día, Señor. Te pido una vez más que bendigas a mis hermanos, Señor, que tú les fortalezcas de manera especial en esta hora, Señor. Y si alguno está enfermo, pon tu mano poderosa sobre él en esta hora e imparte salud y fortaleza, Señor. Gracias te damos en este día, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Así nos despedimos hasta la próxima semana. Dios te bendiga.